Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves, avanzando rápidamente por la semana, por los días de la semana, pero seguimos siendo fieles a nuestro estudio de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, y esta vez vamos a leer en esta ocasión dos versículos que se encuentran en el capítulo 5, versículo 21 y 22. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana, y así dice Mateo 5:21: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si recuerdas, ayer miércoles hablábamos acerca del versículo 20, el versículo anterior, donde Jesús nos hace un llamado a que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y mayor que la de los fariseos. Aprendíamos que el ser es más importante que el hacer y que lo interno es mucho más importante que lo externo. Y Jesús no solamente se limita a enseñarnos esto, sino que empieza a poner ejemplos prácticos para que podamos saber llevar a cabo lo que Él nos está enseñando. Y esto lo hace porque nosotros tenemos que entender que toda la palabra de Dios se puede llevar a la práctica. La palabra de Dios no es solamente teoría, sino que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se puede y se debe llevar a la práctica. Como te decía unos días atrás, aquí no se trata de todo lo que tú te sabes de la Biblia, sino de lo que realmente importa es cuánto pones en práctica la Biblia. Jesús comienza a decir que la ley dice no matarás. Y tú dices, bueno, ¿y dónde está eso? Si tú abres tu Biblia en el segundo libro, que se llama Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 13, te vas a dar cuenta que literalmente ese versículo dice no matarás. Este es uno de los 10 mandamientos que Dios dio a través de Moisés a su pueblo en el monte Sinaí. Más adelante Jesús suma un mandamiento nuevo a estos 10 mandamientos que ya dio. Cuando Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que nosotros ya no tenemos 10 mandamientos, sino que tenemos 11 mandamientos. Y aquí Jesús está recordando que uno de ellos es el de no matarás. Que curiosamente, este es uno de los mandamientos dentro de la ley, que dentro de la ley de Dios, que también está dentro de toda la ley de todas las civilizaciones, en sus leyes. Todo país civilizado, dentro de su código penal, condena el que se mate a otra persona. Pero con estas palabras, Jesús no quiere recordar simplemente este mandamiento, sino que quiere hacer una aclaración de este mandamiento. Porque, como veíamos ayer, nosotros tenemos que recordar una vez más que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y la de los fariseos. Los escribas y los fariseos se centraban únicamente en no cometer asesinato, en no matar, porque así enseña el Antiguo Testamento. Pero ahora Jesús dice que el pecado no está solamente en matar, sino Jesús va mucho más allá, porque como te decía ayer mismo que la gracia pide y exige mucho más de lo que pide la ley, y Jesús añade que todo aquel que se enfade contra su hermano también será culpable de juicio. Aquel que le diga necio, fatuo a un hermano también será culpable. Lo que Jesús quiere enseñarnos es que el pecado no está en el acto de matar simplemente, sino que también se condena los enfados y el lenguaje que tenemos cuando nosotros nos enfadamos. Nosotros podemos ser culpables de este mandamiento de no matarás, aún sin matar físicamente. Mira esto qué interesante. La ley se fijaba simplemente en el pecado, pero la gracia, que es superior a la ley, se fija en la raíz del pecado. Se fija en qué es lo que te ha llevado a cometer ese pecado. Creo que no estoy muy equivocado, creo yo, si dijera que todos, o prácticamente todos, los que estamos viendo este vídeo, este devocional, seguramente nunca hemos matado a nadie físicamente, pero ¿cuánto nos hemos enfadado con alguien? Yo creo que ahí no nos escapamos ninguno. El que más o el que menos se ha enojado con un hermano. Aquí el que más o el que menos, en un momento de enfado, en un momento de ira, le ha dicho necio, fatuo a un hermano. Y aunque quizás nosotros no le damos tanta importancia a ese enfado o a esas palabras,
Lo que aquí está haciendo Jesús es colocando esas mismas palabras a la misma altura que si hubiéramos matado físicamente a esa persona. Quizá nosotros con esta mente que tenemos no acabamos de entender esto, porque nosotros, por desgracia, tendemos a catalogar los pecados. Nosotros tendemos a decir, bueno, este pecado es más grave, este otro es menos grave. Nosotros pensamos que matar es peor que mentir. Pero sin embargo, para Jesús no es así. Para Jesús el pecado es pecado. Aquí no hay pecado grande, aquí no hay pecado pequeño, simplemente hay pecado. Si hablásemos de las consecuencias del pecado, bueno, eso ya es un punto y aparte, pero el pecado es pecado. Para terminar, quiero resaltar esa expresión que es algo que a mí honestamente me maravilla, esa expresión de Jesús, porque a partir de ahora, de aquí en adelante, vamos a escuchar bastantes veces esta expresión de oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Te darás cuenta que Jesús la va a usar muy frecuentemente a partir de ahora. Es una expresión que, vuelvo y repito, a mí personalmente me encanta, porque una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es lo que Jesús dice. Una cosa es lo que diga un juez, un médico, un abogado, y otra cosa muy diferente es lo que Jesús dice. El mundo puede decir lo que bien quiera, pero nosotros tenemos que hacer caso a lo que Jesús dice. El mundo puede dictaminar una sentencia, el mundo puede decir que algo es irrevocable, pero la palabra de Dios tiene mucha más fuerza y tiene mucha más validez de lo que el mundo pueda decir. Por eso tenemos que conocer muy bien lo que la palabra de Dios dice, para saber qué está diciendo Dios referente a ese asunto que estamos viviendo. El mundo puede decir que ciertas cosas están bien, que son lícitas, pero aquí no importa en absoluto lo que diga y lo que pueda enseñarnos el mundo, sino que a nosotros, y aquí solo importa lo que Jesús dice. Por eso nos dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Este pero yo os digo viene a significar lo que yo digo tiene más poder y más autoridad que todo lo demás. Lo que Jesús dice siempre tiene que estar por encima de todo lo que nos hayan podido decir. La palabra de Dios siempre, y repito, siempre estará y está por encima de los dichos de las personas, de las palabras que este mundo nos puede decir. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, dice Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Oh mi Dios, gracias. Gracias por esta hermosa mañana que tú nos regalas. Gracias por este día, por este privilegio que nos das, Señor, de vivir. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Hoy oramos dándote las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nosotros confiamos en ella aún por encima de lo que el mundo nos pueda decir y enseñar. Señor, te queremos bendecir, te queremos adorar desde primera hora, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, pero sobre todo, gracias por todo lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si te acuerdas, por favor, estate orando por nosotros. Hoy comienza el Congreso Vida Nueva en Toledo. Allí, Dios mediante, vamos a estar con todos los hermanos, gente que viene de todas partes del mundo. Mi hermano, el pastor Osman, que viene de Colombia, no saben las ganas que tengo de abrazar a este hombre. Ya también viene su esposa, viene un montón de gente de Fuerteventura. Vamos un grupo bastante grande también para allá a estar estos días. Así que si te acuerdas, por favor, ora por nosotros, ora por todo el retiro, ora por nuestro pastor José Manuel Sierra, para que Dios le dé mucha sabiduría y pueda estar allí haciendo un buen trabajo en este congreso. Dios te bendiga y nos vemos, Dios mediante, mañana viernes. Bendiciones.